Libertad para ser, por Baxter Kruger, publicado el 10 de febrero del 2010 en su blog. Mi amigo Paul Fitzgerald de Grace Connection Ministries me mostró un póster que usa en una de sus conferencias. Era una lápida con un lugar para un nombre. Debajo de eso estaba el simple epitafio: sobreviví. Cuando lo vi por primera vez me reí, pero desde entonces me ha perseguido. Estaré publicando algunos pensamientos pronto sobre el origen de nuestro no soy. No soy amado, no soy lo suficientemente bueno o buena, no soy digno, no soy especial, no soy querido. Todos los tenemos y nos debilitan, envenenando nuestra libertad para vivir la vida. Entramos en modo supervivencia. Uno de los más perjudiciales es: todavía no estoy allí. Es una declaración simple, pero me impulsa, y sospecho que también impulsa a las naciones, a las corporaciones, a las denominaciones. El problema particular que crea el todavía no estoy allí es la incapacidad de disfrutar el momento, es decir, disfrutar de la gente y la creación de papá. Eso es una consecuencia del enorme impulso de contribuir, de hacer más, de crear más. Las personas que están afectadas por este problema en particular trabajan y trabajan y trabajan. Por lo general, son lo que la sociedad define como más exitosos. Ese enfoque o desenfoque hace que nos perdamos la sonrisa de nuestros hijos, la simple alegría de estar en la habitación con amigos o los exquisitos colores de un pájaro. Incluso cuando tomamos un descanso, no podemos tomar un descanso. La semana pasada recibí una llamada de un hombre mayor al que se le había pedido que se fuera de la iglesia donde se desempeñaba como pastor. Estaba devastado, no tenía idea de lo que haría. El ministerio, entre comillas, era su vida. Después de escuchar por un rato su dolor y su miedo, le dije: «¡Wow! Jesús te ama muchísimo». Preguntó: «¿Qué quieres decir?». «Te ama tanto», le dije, «que te ha liberado de la máquina para que puedas ser libre para vivir. Eres un pastor y nadie puede evitar que te preocupes y que ames a las personas. No necesitas estar en una institución para hacer eso. Todo lo que necesitas es gente, así que ahora eres libre de conocer gente y puedes hacerlo en cualquier lugar, comenzando con tu propia familia». Todavía no estoy allí generalmente significa que compramos la definición de alguien de dónde está y una noción de cómo llegar allí, y nos perdemos en el diligente proceso de ser fieles, tanto que ni siquiera sabemos quiénes somos realmente. Nuestra misma identidad, nuestro sentido de quiénes somos se confunde con nuestro papel de llegar allí. Mi amigo pastor se liberó de estar en el ministerio, pero entre comillas, en la definición de ministerio. O quizá debería decir que se liberó de la definición que alguien hizo o que algún grupo hizo acerca del ministerio. Fue un corte quirúrgico que duele como el infierno, pero fue diseñado con amor para la liberación. ¿Dónde está eso? Todos nuestros yo no soy tienen su origen en el susurro del padre de la mentira. Ciertamente están confirmados por las experiencias de la vida, por las heridas de la infancia, por una pérdida financiera, por una traición, la tragedia, las decepciones. Hay evidencia para el susurro, o eso parece, pero dada la evidencia, ¿qué se necesita para llegar allí? ¿Qué se necesita para sentirse digno? ¿Qué se necesita para sentirse importante, amado, especial, querido? Estas son las mejores preguntas. ¿Quién nos dijo qué es especial y por qué le creímos? ¿Quién definió ese allí para mí y por qué su opinión importa tanto? ¿Cuál es el origen de importante o digno? ¿Qué construye ser querido? ¿A qué se refiere? ¿Qué constituye ser amado? ¿Quién o qué ha definido estas ideas fundamentales para nosotros?
Hacia el final de la cabaña, en la página 114, hay una conversación entre Mac y Jesús que es muy relevante al respecto. ¿Jesús?, susurró mientras su voz se ahogaba. Me siento perdido. Una mano se estiró y apretó la suya y no la soltó. Lo sé, Mac, pero no es verdad. Estoy contigo y no estoy perdido. Lo siento, se siente así, pero escúchame claramente. No estás perdido. Creo que el propio yo soy de Jesús es la respuesta para todos nuestros yo no soy. Yo estoy allí y tú estás en mí, así que tú también estás allí. Yo soy digno y tú estás en mí, así que tú también eres digno. Yo soy amado y tú estás en mí, así que tú también eres amado. Yo soy importante y tú estás en mí, así que tú también eres importante. Yo soy querido y tú estás en mí, así que tú también eres querido. Bienaventurados los que tienen la libertad de ser, porque verán la gloria de Dios en todas partes. Acabo de notar a un cardenal rojo masculino sentado en una extremidad de mi patio trasero. Sus plumas de color rojo sangre sobre el telón de fondo de los tonos marrones de los árboles sin hojas. Me pregunto, ¿qué significa eso?